adquisitiva, ¿no? Como herramienta esencial, obviamente, del sistema de saneamiento, ¿no? Que va a recaer esta conversión de derecho de posesión al derecho de propiedad, ¿no? Que va a contener el derecho a la formalización, que busca obviamente que esta prescripción se revista, ¿no? O valga a través de un instrumento público de carácter notarial, ¿no? O de carácter judicial, ¿no? También puede ser de la administrativa. Sin embargo, la sesión del día de hoy vamos a tocar lo que es en sede judicial y en sede notarial, y vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida y concisa, ¿no? Ahora, referente al tema de la prescripción, el estadio que vamos a abordar nosotros va a ser en base de la casuística, porque estamos convencidos nosotros que el derecho es casuística, el derecho obviamente es jurisprudencia, para poder entenderlo, porque el derecho está en el campo en todo momento y no solamente en una biblioteca o en una literatura jurídica, ¿no? Entonces, dicho y esto, vamos a comenzar con las diapositivas, por favor, para poder iniciar, para que nos puedan mostrar las diapositivas. A ver, vamos a esperar que nos puedan compartir las diapositivas. ¿Se puede ver? Perfecto, muy bien. Entonces, hemos hecho obviamente el estadio, el tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Lo que es la prescripción adquisitiva en sede judicial y notarial. Sin embargo, obviamente vamos a hacer en el estadio de el tema de la casuística, ¿no? Porque digamos nosotros que es lo más importante que nos interesa a nosotros como operadores jurídicos, ¿no? O profesionales o público en general. Pasemos a la siguiente, ¿no? Antes de comenzar el análisis que vamos a desarrollar. Ahora, nosotros antes de hablar de prescripción o sucapión, y vamos a hacer solamente una síntesis básica de los conceptos que deben para poder entender, sabemos nosotros que, bueno, la sucapión es una cosa, pero en nuestro sistema lo han metido como prescripción, como aquel acto que busca recortar, ¿no? Un derecho para adquirirlo, ¿no? Y que este obviamente valga a través de un instrumento, ¿no? Porque esa es la prescripción adquisitiva, ¿no? El acto de recortar un derecho para poder adquirirlo. Pero la prescripción adquisitiva, más que los elementos de continuo, pacífico, público, ¿no? Que está instituido en el artículo 950 del Código Civil en su primer párrafo, vamos a definir nosotros que la prescripción adquisitiva como tal es un reconocimiento expreso de hecho, una situación de hecho que va a instituirse en un derecho de propiedad, a través de un conglomerado o conjunto de medios de prueba que inciden en su connotación, visibilidad previa, notoriedad innata, de forma indubitable e incuestionable para obtener dicha declaración de propiedad. Entonces, ese es un concepto para aproximarnos qué es la prescripción adquisitiva, ¿no? Porque nuestro código, como he mencionado en el artículo, en la parte pertinente, ¿no? Simplemente dice que la prescripción se adquiere en forma continua, pacífica y pública, que son los elementos. Pero para poder entender su operatividad y su instrumentalización, y en la casuística que en breve vamos a tocar, debemos entender nosotros que la prescripción, más que nada, es un reconocimiento que hemos dedicado a una situación de hecho que va a atribuirse el derecho de propiedad a través de un conjunto de medios de prueba de manera incuestionable, innata, indubitable, para obtener dicha declaración, ¿no? Entonces, debe estar aislado todo tipo de dicotomía, y si en caso, en el ámbito judicial, obviamente va a haber un conflicto de intereses, porque en base al artículo 952 del Código Civil indica pues que lo que se obtiene es la cancelación de derecho a propiedad, ¿no? En este caso lo reconoce también una sentencia y esta inscribirse en el registro público. Entonces, a nivel judicial, habría obviamente un conflicto de intereses, y a nivel notarial, sede notarial, vendría a ser una incertidumbre jurídica porque está obviamente en un proceso no contencioso, ¿no? Lo que se busca obviamente resolver una incertidumbre jurídica que el notario lo va a declarar, ¿no? A través de las pruebas documentales, ¿no? De manera clara que no cuestionen hecho. Mencionado ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a analizar nuestro primer caso o jurisprudencia de la sesión del día de hoy, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, la siguiente, perfecta. A ver, una de las situaciones comunes, típicas, reguladas en nuestra legislación, es decir, yo tengo la prescripción por el mero transcurso del tiempo, ¿no? Yo tengo la prescripción porque lo estoy ejerciendo de forma continua, de forma pacífica, pública, pero
Sin embargo, en el tema del derecho procesal civil y en el estadio del derecho inmobiliario, estamos hablando nosotros de que debe haber todo lo que es una prueba de carácter documental, ¿no? Entonces, aquella persona, supongamos, vamos a poner, Mario Gómez, adquiere la posesión de un inmueble, ¿no? Hoy en día escrito, pero en esos tiempos, en esos años, eh, suscribió un contrato de compraventa, un documento privado, incluso lo legalizó notarialmente, y él creía que la legalización notarialmente, el notario lo va a protocolarizar. Recordemos que un contrato de firmas legalizadas no es un documento que se va a protocolarizar, es un documento privado, no lo convierte en público, es un documento privado con carácter de público para legalización, pero no lo contiene, y sin embargo, por cuestiones de la vida, refacciones de su nueva casa, en fin, lo pierde, lo extravía, no lo tiene, se le extravió. Entonces, él dice, bueno, entonces yo he entendido que si bien es cierto que para poder adquirir por prescripción adquisitiva no vas a tener un elemento de continuo, pacífico y público, sino que tengo que demostrarlo, tengo que sustentarlo. O sea, no vas a decir, soy propietario, ¿no? Por prescripción y ya. No, tenemos que demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la jurisprudencia? Y también vamos a dar una respuesta sobre esto, ¿no? Nos indica en esta casación 14.885-2017 Lima Este, propietario que perdió el contrato de compra-venta puede acudir a la prescripción adquisitiva, ¿no? Y en el fundamento 8.4.5 indica que no existe obstáculo para que un supuesto fáctico como el presentado en autos, que extravió o desaparición del contrato de compra-venta, por medio del cual los demandantes habrían adquirido la propiedad del predio su materia de la prescripción adquisitiva. En el ejemplo que he citado, si una persona lo ha extraviado, no lo tiene, no tiene el sustento, vamos a poner en ese ejemplo dos contextos principales. Supongamos que Mario Gómez perdió el contrato original de la compra-venta, sin embargo, él tiene una copia simple de dicho contrato. Tiene una copia simple. No lo escribió en la municipalidad todavía, pero tiene una copia simple de este contrato. La pregunta es, esta fotocopia, ¿no? Como obviamente simple, podría ser un medio de prueba para poder acreditar un hecho. Tenemos solamente una respuesta que obviamente les puede servir mucho a ustedes en el día a día. La casación 3265-2015 ANCACH indica en sus fundamentos que de una interpretación sistemática del artículo 192 y demás partidas del Código Civil se puede extraer como conclusión que el haberse obviamente corroborado que las copias también son documentos que acreditan un determinado hecho y que van a ser analizadas dentro del proceso para determinar su validez y que van a garantizar el derecho a la contradicción en caso del emplazado y el derecho a la prueba como elemento esencial de un proceso justo. Entonces, en ese contexto, sí nos podría servir a nosotros una fotocopia simple. Pero en el caso del mismo ejemplo, pero en la modalidad 2, que supongo que Mario Gómez no le sacó fotocopia, lo perdió. Entonces, ¿cómo podría corroborar la posesión? Si no tiene el título principal, que indica el artículo 505, inciso 1 del Código de Proceso Civil, donde se materializa, ¿no?, de manera clara, contundente, que obviamente tengo que acreditar forma, condición y modo de la posesión, está muy claro, porque las normas procesales son de cierto cumplimiento y carácter público. Me parece muy bien. Pero la norma no me dice que yo podría complementar con otros medios de prueba. Supongamos que yo no tengo el contrato, pero tengo más de 10 años viviendo en el inmueble de manera continua, pacífica y pública, y puedo acreditarlo, de repente quizás la posesión con un certificado domiciliario notarial, ¿no? Donde el notario va a constatar y da fe de la comprobación de ese hecho, ¿no? Que va obviamente a generar un derecho en el proceso judicial correspondiente. Entonces, si yo sabía el contrato de compra-venta, ya sea en la modalidad A, que es puesto referente a una copia simple, o referente a la modalidad 2, de repente no tengo el contrato, no tengo el título, pero obviamente voy a
reemplazarlo por otro que tenga la misma validez, porque lo que se demuestra sustentar es el modo, forma y condición de posesión y que sigo ejerciendo ahí, ¿no? Entonces, el no tener un original no significa que no se genera la cultura que no debemos cuidar los actuados. No, definitivamente hay que cuidar cada documento, cada prueba que va a generar un derecho futuro, pero debemos tener claro esta situación, porque los documentos, así como el amor, no dura nada para siempre, ¿no? Nada es eterno, entonces debemos entender que un documento legalizado o un documento privado, pues no va a originar una matricidad. No es un documento que va a protocolizarse en un registro de escrituras públicas porque no es un documento o no va a generar un registro protocolar. Ni siquiera está protocolar porque las legalizaciones de documentos privados tampoco obviamente tienen un registro protocolar y también obviamente el notario no lo va a protocolarizar, ¿no? Ya es potestad de uno, imagínense un notario que saque cantidad de copias diarias de cada contrato de compra-venta privado, contrato de transferencia de uso de posesión, imagínense, ¿no? Entonces no tendría sentido el acervo documental, ¿no? Entonces, en ese escenario, debemos tener claro que aquella persona que no tiene contrato original, en este caso de compra-venta, puedo yo complementarlo con otras pruebas que sustituyan su misma validez probatoria, ¿no? Y en el derecho procesal civil, ¿no? Es obviamente el arte de la prueba, cómo se usa la prueba, y en este caso, esta prueba va a generar este derecho de conversión de posesión a derecho de propiedad, y a su vez, ese derecho de conversión va a generar el derecho de formalización que va a revestir un instrumento público para su validez en nuestro sistema jurídico y también para lo que es en el tráfico patrimonial de cada persona natural o persona jurídica, ¿no? Entonces, esa es la primera casuística que tenemos hoy en esta sesión magistral, ¿no? Entonces, simplemente no tengo prueba documental, yo lo puedo reemplazar bajo los elementos que he indicado, ¿no? Primero, copia simple, para los que recién se conectan, casación 3265-2015, donde indica obviamente que obviamente la fotocopia obviamente sirve como medio de prueba para acreditar hechos, ¿no? Y en caso que no tenga ni una copia o no se haya inscrito en la municipalidad, podría obviamente tener como un certificado de domicilio notarial, eso es en la praxis, ¿no? Ahora, haciendo obviamente para concluir, para la siguiente diapositiva, y un tercer caso, supongamos que yo inscribí en la municipalidad con este contrato de ese PUHR para generar mi PUHR, no le saqué la fotocopia, pero el documento está obviamente acreditado en la municipalidad porque fue el sustento o el título que generó mi condición de contribuyente, simplemente pedir una copia de ese título, obviamente archivado, ¿no? Que generó ese PUHR, ¿no? Ese también sería una tercera opción en caso de que ustedes no tengan original, ¿no? Entonces ya tenemos tres opciones. Si no tengo obviamente original y tengo una fotocopia simple, tengo la casación que acaba obviamente de citar, 3265-2015, la fotocopia sirve como medio de prueba para generar y acreditar hechos. No tengo ese, ¿no? Ni PUHR, certificado de domiciliario notarial, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo. No tengo ninguno de los dos. Entonces, obviamente, pero inscribir a la municipalidad. Pido copia, obviamente, de esos antecedentes o título archivado de ese PUHR para acreditar que yo adquirí el inmueble. O sea, de todas maneras, estamos dando la salida y cumpliendo estrictamente, y pregunta de un examen, cultura general, que obviamente, inciso 1, artículo 505 del Código Procesal Civil, modo, forma y condición de la posesión, ¿no? Entonces, ese es un requisito que yo tengo que acreditarlo. No basta simplemente oralizarlo o plasmarlo, obviamente, en la demanda, ¿no? Porque estamos ahorita en sede judicial, sino que tengo que probarlo. Pasemos a la siguiente diapositiva. La falta de legitimidad para obrar. No vamos a hacer una clase de procesal civil, pero vamos a nosotros a explicar este ejemplo, ¿no? Vamos a pasar acá. La falta de legitimidad para obrar. Vamos a leer esta casación. Casación 55-2017 de la libertad, ¿no? Menor de edad es absolutamente incapaz para poseer por sí mismo. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Esta legitimidad para obrar va a acreditar, obviamente, va a acreditar la condición del sujeto, en este caso procesal, para poder materializar su derecho de acción, ¿no? Y obtener una tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido
proceso. Y vamos a poner este ejemplo. Supongamos obviamente que Luis hoy día tiene 17 años de edad, pero habita un inmueble más de 13 años y él indica lo siguiente, ¿no? Yo nací en esta propiedad, pero mi abuelo, de manera verbal, en una Navidad, tengo acá el videito de un Betamax, para lo que sepan, un Betamax es un equipo antiguo de grabaciones, indica que me va a regalar porque soy su único nieto. He pasado Navidades, desde ahí, todos los años, cumpleaños, años nuevos, reuniones con mis amigos, y tengo obviamente más de 12 años viviendo en el inmueble. Incluso yo soy a cargo de pagar los recibos del uso de agua, el cable y otros obviamente servicios modernos, ¿no? Que no vamos a nombrar los nombres para no hacerle obviamente publicidad. Sin embargo, yo he escuchado que toda propiedad no es eterno y yo quiero obviamente tener una propiedad más grande, ¿no? Para poder desarrollarme como persona y quizás formar una familia más adelante, pero lo que me interesa en este momento es tener un mayor espacio. Mi inmueble está ubicado en una zona que económicamente hay movimiento económico, hay actividades, hay negocios y quiero venderlo para yo poder tener una mejor propiedad. Incluso tengo ofertas, lo he puesto obviamente en páginas y por mi cuenta y veo que a la gente le interesa. Pero tengo 17 años y he escuchado en diversos cursos que la posesión se adquiere por el menor transcurso del tiempo, lo ejerce de forma continua, pacífica, pública, incluso de Yapita, es una posesión efectiva, adhiriéndome al 11º pleno casatorio civil, que también lo vamos a tocar. Entonces, cumplo con todos los requisitos, ¿no? E incluso me dicen forma, modo, condición la posesión. Tengo como testigo hasta mi propio abuelo que sigue con vida y el videito de Betamax y qué sé yo, ¿no? La pregunta es, ¿él podría materializar este derecho, ¿no? Denominado de posesión, a convertirlo en un derecho de propiedad, ¿no? Formalizarlo, ¿no? A través de un instrumento público, ¿no? Y gozar de la publicidad, ¿no? Con carácter erga omnes? Definitivamente no, porque obviamente no tiene la capacidad de ejercicio, no tiene los 18 años. Y así lo subió a los 18 años, nuestro sistema no podía reconocer una posesión de 18 años a menos que sea, a menos, ¿cierto? Tendría que ser 18 a más. Entonces, no hay esa legitimidad para obrar, no hay esa condición de parte, no hay una contundencia y simplemente esa prescripción no va a operar y va a ser rechazada de plano, incluso improcedente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un menor de edad, por sí mismo, no puede, obviamente, adquirir vía prescripción adquisitiva. O sea, acá debemos tener claro algo. La norma sustantiva tiene que ir siempre con la norma procesal para materializarse. Eso se llama obviamente el principio de la conexión. Es decir, que tienen que estar conectados sustantivo procesal para poder obtener un derecho. Entonces, si una persona que es menor de edad, definitivamente por sí solo no va a poder prescribir, ¿no? Sería algo inaudito, ¿no? Que nuestro sistema legal reconociera que todos los menores de edad dicen yo voy a alegar esto, tengo más de 10 años viviendo, tengo 18, voy a prescribir y lo voy a vender. No. Entonces nuestro sistema legal no podría obviamente contener este tipo de potestad de institución y definitivamente tendría que ver esa capacidad de ejercicio, ¿no? Para obviamente materializar esa legitimidad para obrar, ¿no? Entonces, tener claro, cuando asesoren o tengan un menor de un familiar, simplemente decir, no procede la prescripción, y no solamente por lo que dice el doctor Valderrama, sino que también es que nuestro sistema no reconoce ello, porque tienes que tener la mayoría de la capacidad de ejercicio en adelante para que tú puedas prescribir, ¿no? Y obviamente demostrar a la par forma, modo, condición de la posesión, además de los elementos continuo, composible público, y que se adhiere también la posesión efectiva, ¿no? Que obviamente modificarse el 950 del Código Civil, ¿no? Entonces, ese es lo que nos quiere decir esas dos pequeñas líneas de esta diapositiva, ¿no? O sea, un menor de edad en la vida, ¿no? Va a poder adquirir por prescripción adquisitiva, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la siguiente.
Ahí está. Legítima usucapión de derechos y acciones. No resulta jurídicamente imposible, ¿no? Bastando que se individualicen tales porcentajes y sus respectivos titulares. Ya. A ver, ¿qué quiere decir eso exactamente? A ver, vamos nosotros a analizarlo, porque es la idea. Usucapión de derechos y acciones no resulta jurídicamente imposible, basando que se individualicen tales porcentajes y sus respectivos titulares. A ver, Casación 831-2015, Lima. Yo adquiero un inmueble que equivale a 100 metros cuadrados, ¿no? Y de un predio matriz que mide, pues, más de 1 hectárea. ¿Ya? Al momento de adquirir la transferencia de uso de posesión, ¿ya? Transferencia de uso de posesión, eh, se individualiza esos 100 metros cuadrados que estoy comprando. Incluso tengo mi plano, mi memoria descriptiva, ¿no? Vamos a poner que ni siquiera lo he visado. Tengo mi plano, mi memoria descriptiva y otros puntos más. Y yo presento, ¿no?, mi derecho vía acción a través, obviamente, de mi demanda que va a contener la pretensión de prescripción adquisitiva que estoy postulando. Y el juez me dice, me niega, no puedo escribir un porcentaje de acciones y derechos. Señor magistrado, ¿no? Eso sería inaudito porque yo sí tengo la legitimidad para obrar. Por una sencilla razón. Porque el objeto es jurídicamente procesal porque está individualizado. Es decir, estos 100 metros de esa hectárea, tengo el porcentaje que es un 0.1.2, ¿no? Tengo documentación técnica que acredita, ¿no? Fehacientemente, ¿no? Que obviamente concuerda y cumplo con el principio de especialidad porque estoy identificando el inmueble, ¿no? Amparado por nuestro sistema de folio real, que nuestro sistema registral propugna. Entonces no sería algo inaudito que usted me rechace la demanda, porque yo estoy cumpliendo con canalizar, individualizar y demostrar que esas acciones y derechos que obviamente que he adquirido, que son 100 metros cuadrados que equivalen, están debidamente individualizados, los porcentajes concuerdan y no estoy afectando derechos de los demás copropietarios o coadquirientes o titulares registrados. Entonces, ahí sí procedería porque porque obviamente se está acreditando la condición de parte, la existencia de un objeto. Porque imagínense que si yo quiero, pongamos el mismo ejemplo, señor juez, yo he adquirido 100 metros, ya, de 1 hectárea, ya, perfecto, muy bien, Guillermo, lo has adquirido. Sí, pero no sé si está, como dice la canción, a la derecha, derecha, izquierda, al frente, al medio. No sé dónde está, como dice la canción de salsa. Entonces, simplemente no tengo claro dónde está, y si no está claro cómo está, definitivamente no estoy cumpliendo con un objeto jurídicamente procesal, ni con el principio de especialidad, ni folio real. Entonces, ahí sí te caería obviamente improcedente. Pero si yo lo estoy identificando, si yo obviamente lo estoy individualizando, estoy especificando y estoy acreditando prueba documental, simplemente esta demanda va a ser amparada, declarada fundada, va a ser estimada. Porque obviamente estoy adquiriendo derechos y acciones que están acreditados en un instrumento, en este caso en mi contrato de compra-venta, ¿no? O contrato de transferencia de uso o posesión, de ser el caso, ¿no? Entonces, simplemente no operaría. Profesor, y una pregunta para hacerlo un poquito más yuca, como se dice, ¿no? Como dicen mis alumnos. ¿Y qué pasaría si fuese una donación y esa donación nunca se eleva a escritura pública, pero está la donación? Simplemente ni siquiera procedería, porque todos tenemos conocimiento y la norma sustantiva es muy clara, el artículo 1625 del Código Civil, que dice que la donación de bien inmueble debe realizarse bajo escritura pública, bajo sanción de nulidad. Principio, obviamente, a solicitate aprobación, en el artículo 144 del Código Civil, acto jurídico. Entonces, simplemente ahí no tendríamos que discutir, ¿no? Pero si fuese una compra-venta, como en este caso, acciones y derechos, sí, resulta pertinente porque si estoy acreditando lo que son el tema de los porcentajes, las áreas, y lo estoy probando, ¿no? Entonces, sí procedería definitivamente, ¿no? Entonces, eso hay que tener de manera clara. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, plazo posesorio de una persona jurídica se inicia con la fecha de constitución de la misma. Expedientes de 164 de 2018, Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Apurí, ¿no? Sí, etcétera.
A ver, vamos a poner este ejemplo en base de esta casuística, ¿no? Supongamos, yo y mi amigo, vamos a poner Juan Pérez, ¿no? Nos encontramos en una ciudad y queremos hacer una actividad económica para poder hacer lo que es un tema de exportar algunos productos agrícolas, ¿no? En una provincia del Perú. Encontramos un terreno que está baldío, está enfermo, perdón, está baldío, y decidimos nosotros, por un tema de enfermedad, le digo, ¿sabes qué? Prefiero quedarme acá porque el clima me gusta, ya no tengo asma, nos quedamos acá. Y mi socio también se queda, perfecto. Pasan los 10 años, pero nosotros decidimos, ¿sabes qué? No, como hay confianza en nosotros, vamos a hacer una sociedad y lo vamos a registrar en nuestro libro y le vamos a poner Oyuco Perú, ¿no? Vamos a poner Oyuco Perú SAC, ¿no? Lo ponemos así y como hay confianza entre nosotros porque el capital es mitad y mitad y ambos ganamos, no necesitamos ir a la notaría porque consideramos que es un gasto de dinero, ¿no? Como muchas personas lo alegan, ¿no? Se respeta la posición de cada gente, pero sin embargo en un contexto legal esa respuesta puede obviamente coadyuvar a una pérdida económica. Bueno, ellos constituyen su empresa de manera irregular, ¿no? Porque ilegal, irregular porque no consta un instrumento público, ilegal porque tampoco está inscrito ni hay un testimonio que lo acredite. Entonces, bajo ese concepto dicen, vamos a solicitar la titulación porque ya ha pasado más de 10 años, hemos visto cursos que indican que la prescripción se adquiere o se alega por el transcurso del tiempo, entonces tenemos una posesión incuestionable, entonces vamos a plasmar nuestro derecho y vamos obviamente a buscar un abogado que nos pueda asesorar. Plasman la demanda, le presentan, continúa la presentación de prescripción con todos los actuados y el juzgado indica, ustedes demandan como persona jurídica, sí, señor juez, nosotros demandamos ellos, ya. ¿Dónde está documento que acredite la representación del gerente general? No, es que ambos somos gerentes generales, eso es inaudito, o sea, ¿quién va a representar? ¿O es representación conjunta? ¿No? ¿Quién es el representante? No, es que no lo hemos hecho porque hay confianza. No, señores, es que no es que no haya confianza, no. Temas muy claros. Una persona jurídica de carácter societario, esta no solamente debe estar constituida, sino para una validez debe estar inscrita en el registro. ¿Dónde están esos dos actuados? No lo tenemos. Entonces, simplemente, ustedes no tienen esa condición de parte, esa legitimidad para obrar, y no voy a estimar esa demanda, ¿no? Entonces, sale obviamente esa demanda improcedente de plano, ¿no? Al momento de ser la etapa postulatoria de la calificación. Ellos deciden apelar ese auto, ¿no? Va a la segunda instancia y es confirmado por la misma. Casación ya no hay, porque ha habido reforma del Código Procesal Civil, entonces obviamente ya no hay, ni siquiera procedería una casación excepcional, simplemente quedaría en segunda instancia y podrían ellos volver a materializar su derecho de prescripción, siempre y cuando esta persona jurídica esté constituida debidamente, ¿no? Acredite con un testimonio, ¿no? Y que esto, para mayor validez, debe estar inscrita en el registro. Si es así, esta persona jurídica, y bueno, este tipo de prescripción adquisitiva va a prosperar y va a proceder, ¿no? Entonces, eso hay que tener de manera clara. Entonces, cuando ustedes vean casos o tengan conocimiento de que una persona jurídica es informal, no está debidamente constituida y debe ser gente en el registro, y todas las personas jurídicas, así como la persona natural, tienen la condición también de emplazar, probar su derecho de acción, de defensa, entre otros, simplemente si no está clara la cosa, no va a prosperar y no va a llegar a un buen puerto, ¿no? En este caso, del derecho de formalizar y gozar de la publicidad registral amparado bajo la fe pública, ¿no? Registral. Entonces, simplemente no va. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. La casación, que hemos 214, 2000 ICA, ¿no? Sí es posible adquirir mediante prescripción un bien inmueble no inscrito. A ver. Muchas personas, bueno, hay cursos que he editado sobre el título supletorio, ¿no? Pero muchas personas creen que el predio no inscrito es necesariamente para el título supletorio. Y no es de esa manera. ¿Por qué? A ver, yo tengo un inmueble, señor juez, ¿no? Van a decir, ¿no? Cuando uno alegue. Ya, vamos a poner el ejemplo de Enrique, ya. Enrique obviamente compra un 50 metros, obviamente de una asociación de propietarios, ¿no? No, de una asociación de poseedores, ¿no? En un asentamiento humano, lo llega a comprar, y en ese momento, cuando lo compra, ese parte, ese predio matriz, ¿no? No está inscrito, ¿no? No está inscrito y tampoco lo está.
¿no? Tampoco lo está. Pero a la par, él ha demostrado que puede adquirir por prescripción porque se adicionó el plazo posesorio 898 del Código Civil de su anterior transferente, en este caso obviamente de Petronilo, y a la vez tiene pues los recibos de luz, los recibos de agua, porque sacó constancia de posesión para usos básicos, constancia de posesión, testigos, planos, entre otros. Entonces, tienen los elementos de la prescripción. Está dentro de un predio urbano también, o un predio diáceo, vamos a poner un predio urbano. Su predio urbano hoy en día tiene su PU, tiene su HR más de 10 años, tiene sus recibos de luz, de agua, tiene internet y de otros, obviamente, otro tipo de servicios, ¿no? Correspondientes. A la par, tienen sus testigos, tiene obviamente su contrato de posesión, tiene su contrato de compra-venta que adquirió 50 metros, ¿no? Firmado obviamente por la junta directiva, y a la par en ese contrato indica que se adicionó el plazo posesorio del señor Petronilo, que fue el anterior transferente. Entonces cumple con todos los elementos de la prescripción adquisitiva y es más, es efectiva porque obviamente sigue ejerciendo el animus domini ahí. Entonces, el único detalle es que el inmueble, estos 50 metros, no están inscritos, ni como 50 metros independizados, ni como 50 metros del total como predio matriz. O sea, no existe inscripción registrada del predio. La pregunta es, ¿se le podía denegar su derecho de formalización contenido en conversión de derecho a propiedad vía prescripción adquisitiva? ¿Se le podía denegar su derecho? Definitivamente no, porque tiene la legitimidad y tiene el interés para obrar acreditados, cumpliendo lo que dice el artículo 424 y 425 del Código Civil. Está cumpliendo con los presupuestos procesales de la acción, está identificando el objeto, está acreditando con medios de pruebas de manera idónea, conducente, pertinente, útiles y a todo su esplendor, que él es el posesionario, ejerce derecho de posesión y que obviamente adquirió la propiedad no solamente con el transcurso del tiempo, sino también los elementos del 950 del Código Civil. Entonces no se le podría denegar el derecho de formalización, porque el predio no está inscrito. Entonces, esta casación nos determina que sí procedería a la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, a través que sí es posible la prescripción adquisitiva de dominio, a pesar que no tenga ejecución registrada. Eso no sería un impedimento, ¿no? Legal, ¿no? Porque como norma matriz tenemos el 950 del Código Civil y no nos indica para nada, ¿no? De manera clara y contundente que el predio objeto de prescripción debe estar inscrito. No es como el título supletorio, que una de las condiciones es que el predio, ¿no? Debe estar no inscrito, ¿no? La norma lo pone de esa manera, pero no para la prescripción. Y lo que no está permitido no está prohibido. Entonces yo podría hacer la prescripción sobre un bien inmueble no inscrito, siempre y cuando se cumplan obviamente los presupuestos procesales de la acción, se cumplan obviamente los presupuestos del 950 del Código Civil, lo que indica el 504, 505 del Código Civil, y la jurisprudencia, los plenos, que siempre recomiendo que la gente lea, y obviamente está totalmente actualizado, ¿no? Porque el tema de prescripción, ¿no? Es estar totalmente actualizado. El abogado que ve temas inmobiliarios, especialista en derecho inmobiliario, tiene que estar constantemente especializado, ¿no? He escuchado en muchos otros colegas, ¿no? En otras especialidades que creen que obviamente su área es la única. No, lo que vemos esta área somos esclavos de esta área. Esta área obviamente hay que estar esclavo y hay que ser un híbrido. Hoy en día podemos estar en sastre, mañana podemos estar obviamente en gym, porque tenemos que hacer trabajo de campo. Entonces el abogado que ve temas inmobiliarios registrales tiene que ser a todo terreno, ¿no? A todo terreno. Un día puedo estar en sastre y al día siguiente puedo estar obviamente con zapatillas, ¿no? Verificando el predio que estoy saneando, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es importante, ¿no? Que la prescripción adquisitiva sí procede sobre bienes no inscritos, pero ojo, tiene que estar obviamente debidamente identificado, ¿no? Y también el área, porque lo vamos a sumar. No significa, si no está inscrito, simplemente procede prescripción. No, tengo que también identificar el área, tiene que estar acreditado, o sea, tiene que ser un objeto determinado, porque si no está el objeto determinado, simplemente esa prescripción no va y se va a caer, ¿no? Entonces eso hay que tener de manera clara. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Casación 74, 2019 de Lima Este. Que demandado cuente con derecho real inscrito no incide en la pretensión de prescripción adquisitiva. Ya. ¿Qué quiere decir esto en manera clara y de manera contundente? ¿No? Vamos obviamente vamos a poder nosotros explicar. A ver.
Yo quiero un inmueble, en este caso vamos a poner un ejemplo, ya, voy a comprar un inmueble en Ventanilla, ¿no? Y está obviamente por una asociación muy conocida, por Antonio Moreno Cáceres, y yo quiero una propiedad, ¿no? En este caso, 200 metros cuadrados. Ya, perfecto, compro 200 metros cuadrados, pero el titular registral no existía porque estaba a cargo el proyecto de una entidad pública del Estado, y me entero que años después el Estado se lo adjudica a una persona natural, ¿no? Derecho privado, ¿no? Entonces me indican lo siguiente: no, ya no puedes prescribir porque se lo adjudicaron a otra persona. Pero un momento, y acá vienen los temas muy claros, porque el derecho es debatir, el derecho es analizar, y eso nos gusta a todos nosotros, ¿no? A ver, este demandado dice lo siguiente: señor juez, yo compré la propiedad del Estado y acá tengo yo mi propiedad, tengo mi propiedad. Yo la compré, tengo acá el instrumento público y tengo todo eso que me garantiza. Perfecto, pero señor juez, yo como persona que está ejerciendo el derecho de prescripción médica, yo lo compré en los años 90. Tengo mi contrato todo viejito, apolillado, existe, tengo los recibos, tengo una constancia de cancelación que dice la entidad, tengo aparte de los servicios públicos, mis hijas nacieron ahí y todos los elementos de actos posesorios que determinan que yo tengo el derecho de posesión. Sin embargo, el demandado alega, ¿no?, que al ser propietario se me puede denegar este tipo de derechos. Y sin embargo, no de esa manera, porque lo que se busca acá determinar es que esta persona acredite fehacientemente los elementos de posesión. Pero a la par, no sería obviamente un impedimento que esta persona se le niegue el derecho porque no está inscrito. No se le podría denegar. Porque pues, no, se te deniega el derecho porque obviamente ya se vendió a otra persona. No, esta persona lo ha adquirido, para poner exactos, en el año 2026. Justamente junio 2026 lo ha vendido. Entonces esta persona va a decir: oye, en este año 2026 lo ha vendido, pero yo tengo poseyéndolo más de 35 o 40 y tantos años. Y tengo todo para yo probarlo. Recibos, documentos, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que entonces se podía denegar ese derecho? No, porque acá prima algo muy importante también, ¿no? No solamente la continuidad, ¿no?, publicidad, pacificidad del bien, sino que también hay otro tema que se debe tener claro. ¿Y qué otro tema debemos tener claro aparte de esa casación que podemos nosotros sumarla, adherirla y tener de manera clara? Lo que indica lo que es el Pleno Nacional Civil del año 2022, donde dice que prima el derecho quien posee el inmueble, aunque éste no lo haya inscrito, ¿no? Eso es lo que indica este pleno. Entonces, si yo demuestro que tiene una posesión clara, limpia, una posesión existente, una posesión congruente y una posesión obviamente que la gané con el transcurso del tiempo, y también tengo los elementos ya citados del 950 del Código Civil, entonces sí primaría, y me adhiero obviamente a esta parte del Pleno Nacional Civil 2022, prima el derecho de quien posee el inmueble aunque no lo haya escrito, entonces sí procedería a la prescripción adquisitiva. No sería un motivo de negar, aunque obviamente el demandado recién o titular registral haya recién adquirido el dominio este año, el año pasado, ¿no? Porque obviamente ya adquirió la prescripción con el transcurso del tiempo, y también, también se cumplió el hecho cumplido, el artículo 103 de la Constitución, que indica también el principio de naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, si esta la norma, lo permite, esa viabilidad, entonces es válido la prescripción adquisitiva. Siguiente diapositiva. Juzgado precisa que poseer, pero porque poseedor puede usurpar el puesto en el mercado y inscribir su derecho. A ver, vamos a analizar el primer párrafo. Estamos hablando de un stamp. Estamos hablando, obviamente de un puestito de mercado, ¿ya? Entonces dirán, ¿se puede obviamente prescribir un puestito de mercado? ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué? A ver, todo inmueble tiene un valor económico. Todo inmueble es un capital activo. Todo inmueble va obviamente a mover el flujo socioeconómico para cada agente contratante o agente económico respectivo.
Entonces, no bastaría yo indicar que un stand no vale. No, puedo yo prescribirlo. Y creo que todos en nuestras vidas hemos ido a un mercado, a un puestito, ya sea obviamente desde comer un menú, que orgullosamente lo he hecho cuando era litigante, ¿no? O también en una ocasión, por ejemplo, ir a comprar a mi casera unas verduras, un pollo, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Entonces, la gente que obviamente ama ir al mercado, y me sumo a ello, ¿no? Entonces vamos, y le dice, casera, mira, yo te compro tantos años y me llama la atención, ¿no? No que sea curioso, metiche, que este puestito de mercado, ¿no? No esté a tu nombre. Sí, casero, lo que pasa es que yo, mucho papeleo, son gastos, ¿no? No, casera, no que sea papeleo. Esto es un capital activo que te puede servir a ti para desarrollar, para que otros puestos de mercado, otro inmueble, la calidad de vida puedas disponer y más aún puedes hacer una mejor sociedad para tus hijos, ¿no? Que puedan ejercer y desarrollarse. ¿En serio, joven? Sí, en serio. Entonces permítame asesorarla y guiarla, ¿no? Entonces, esta casera tiene obviamente su contrato de adjudicación, ¿no? De la Asociación de Puestos de Mercado, más de 10 años, la licencia de funcionamiento, tiene obviamente los pagos, ¿no? Que realiza de los recibos, ¿no? E incluso ella se ha inscrito en la municipalidad de manera independiente, llevó su contratito de adjudicación, ¿no? Y se inscribió como contribuyente, más de 10 años. Tiene obviamente su servicio de internet para que los clientes se conecten al Wi-Fi y vean exactamente ahora el mundial, ¿no? Ahora que está obviamente el mundial pueden ver los partidos mientras que compran. Entonces la casera, entonces tiene todos los elementos de posesión. Entonces si cumple todos los elementos de posesión y está el inmueble, obviamente, porque muchas asociaciones, ¿no? O puestos de mercado, yo que asesoro varios puestos de mercado, muchos de ellos, bueno, que recién nosotros ejercemos sus asesorías, eh, no tienen el hábito o la cultura de titular o registrar o independizar los puestos. Simplemente compran, obviamente, terreno matriz, lo distribuyen a su manera y listo. Pero eso no es seguridad jurídica. La seguridad jurídica es tener el título. Entonces, muchos predios o muchos puestos de mercado están dentro del predio matriz. Entonces, cuando quieren hacer su contrato de arrendamiento, contrato de disposición, están 5. No veo el están 5 porque es un porcentaje que es un 0.5 dentro del predio matriz. Entonces, aparte de independizarlo, previamente tiene que la casera sanearlo. Y como tiene que sanearlo y tiene todos los elementos de la posesión y todo ello, entonces es procedente la prescripción adquisitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la casera, contrato de adjudicación, pago de servicios, testigos, fijación de planos, inscripción en la municipalidad y otros elementos que acreditan que ejerce la posesión. Entonces, amerita, ¿no? Hacer valer ese derecho de acción y formalización a través de un proceso. Ahora, el segundo párrafo, ¿va a independizarlo? No, porque estamos hablando obviamente de una propiedad horizontal. Entonces, en este caso, la prescripción no buscaría, pues, como pretensión, busco independizar el inmueble. Lo que busca la prescripción es reconocer, como dijimos en la primera diapositiva de la clase, ¿no? Y a los que se conectan también. La prescripción para un concepto es reconocer una situación de hecho a través de medios de pruebas que se ejerce una posesión incuestionable, indubitable, ¿no? De carácter perenne, asidua, constante, de acuerdo a más de 10 años, como indica el nuevo Código Civil, y corta menos de 5 años, ¿no? Ese es un concepto que podemos dar de prescripción, ¿no? Porque el Código Civil no nos da una definición. Entonces, una definición, para hacer una definición, es reconocimiento de una situación de hecho a través de que se ejerce un acto de posesión y de vivencia. Entonces, eso no puede ser denegado por más que no esté independizado, porque lo que busca es reconocer esa situación de hecho, ¿no? Ganada con el transcurso del tiempo y con sus medios de prueba, entonces no podía ser denegado. Entonces, vale obviamente acreditar su derecho vía prescripción, ¿no? Pero ya en otro mecanismo tendría esa persona que independizarlo, ¿no? Entonces, con los juegos puestos de mercado, buena oportunidad de trabajo para todos los colegas o el público general. Y también es importante entender que no tener un puesto de mercado no es una denegatoria para la prescripción. O sea, todo inmueble amerita la prescripción, pero también viendo lo que es el costo y el beneficio. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Casación 2162-2014, Ucayali, ¿no? A ver, ¿qué trata de esto? A ver,
Y vamos a poner un ejemplo para poder entender. Supongamos que mi padre, ¿no? Adquiere un inmueble, ¿no? En una zona urbana, y lo tiene más de 20 años, y el móvil fue un contrato de transferencia de uso de posesión, ¿no? Y mi padre se adicionó el plazo posesorio de la persona que aún le transfirió a él. Mi papá falleció, mi papá falleció, y somos 6 hermanos, entonces nosotros hacemos la disolución intestada o declaratoria de herederos, ¿no? Porque popularmente se llama, o antiguamente se decía así, y decimos, somos herederos de mi padre. Y por ende hemos adquirido sus derechos y vamos a hacer la prescripción adquisitiva. A ver, para entender en nuestro sistema, la posesión no es un tema heredable. No es un tema heredable. O sea, basta que yo ya soy heredero, igual que la posesión, no, la posesión no se hereda. La posesión se adquiere en vida. Entonces, que yo sea declarado heredero de mi padre no significa que voy a llegar al objetivo de la prescripción adquisitiva si voy en esa directriz. Lo que yo tendría que acreditar para obtener la prescripción del inmueble conjuntamente con mis hermanos y llegar a un buen estadio es demostrar que yo me pude adicionar el plazo posesorio de mi padre, es decir, del causante. Y esta casación indica, los herederos de los poseedores primigenios cuentan con un derecho a poseer, pero solo favorecerá a aquel que efectivamente ejerza la posesión del predio, pudiendo adicionar a su plazo posesorio el de su causante. Exacto. O sea, yo no puedo indicar, ¿sabes qué? Yo adquiero la prescripción porque solamente soy mi papá y adquiero lo que es ella por ser heredero. No, acá no es un tema hereditario, no estamos en el libro 3 del Código Civil, no estamos solamente hablando de la herencia, de la muerte causante, aquí los derechos, deberes, obligaciones y deudas, ¿no? Como indica la norma civil. La posesión no es un derecho, es un derecho obviamente que va a generar como una conversión al derecho de propiedad y está sujeto a la formalización del mismo. Entonces yo no, por ser heredero, no significa que yo solamente voy a heredar, o sea, simplemente eso no va a proceder. Entonces yo tengo que demostrar en este caso que me adicioné el plazo posesorio. Pero ¿cómo yo lo podría demostrar si mi papá falleció? Por ejemplo, ¿has pagado los recibos de luz de agua? Sí. ¿Has vivido ahí? Correcto. Tu licencia, tus recibos honorarios, tu récord histórico de la universidad, instituto, academia o lo que fuese. De repente quizás has tenido procesos de cobranza, contratación con el banco. O sea, cualquier acto, contrato o situación que demuestre que vives o has usado el inmueble o sigues ahí. Entonces, si demuestras eso, que esa continuidad, simplemente vas a poder adicionarte el plazo posesorio de tu papá, en este caso que he citado, ¿no? O sea, adicionas el plazo posesorio de él y que él tenía de vida de su anterior transferente, entonces sí se puede materializar el derecho, ¿no? Y obtenerlo a través de la prescripción adquisitiva de dominio. O sea, sí lo podría materializar de esa manera. Entonces, simplemente sí se podría hacer. O sea, no hay obviamente ningún impedimento o se pueda denegar. Entonces, traquemos esa arista, ¿no? Que la gente cree que simplemente no podría, que simplemente de ser heredero ya podría adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? No, caballeros, o damas, ¿no? Sino que yo tengo que demostrar contundentemente que me ha adicionado el plazo porque soy mi papá. Mira, papá, yo he pagado lo que son los recibos de luz o de agua, señor juez. Acá obviamente he estado en la academia, ¿no? En la universidad, ¿no? En el instituto, ¿no? Acá tengo los recibos. Incluso tuve problemas con el banco, me mandaron cartas notariales de conciliación con el banco. Acá lo tengo. Pero está obviamente perenne en el inmueble. Entonces simplemente procedería, ¿no? Pero no tengo que alegar, yo pues, fui heredero de mi papá. No, pues este no es un tema hereditario, es un tema de formalización. La herencia es un modo de adquirir la propiedad, pero también es una modalidad también de formalización. Condicionado, por eso yo digo simplemente que el tema hereditario, el tema de prescripción adquisitiva, es un tema condicionado a la adición del plazo posesorio, ¿no? Y para eso hay que conocer de memoria el 898 del Código Civil, lo que es la suma del plazo posesorio. Entonces, si tenemos claro eso, la prescripción va a llegar a un buen recaudo y obtener lo que buscamos, esta registrabilidad, ¿no? En el sistema registral de folio real. Ya.
Bien, voy a continuar con dudas positivas, ¿no? Porque la sesión de hoy estaba programada para 1 hora y ya obviamente en interno vamos a coordinar nosotros ya para otra sesión, ¿no? Eso es lo que vamos a nosotros coordinar. Voy a hacer una sesión, dos casos más, bueno, un ejemplo más y hacemos las preguntas y ya coordinaremos en interno ya para hacer el tema de una segunda sesión, ¿no? Porque la prescripción es un tema muy chico, ¿no? Entonces vamos a pasar a las siguientes diapositivas, a ver cuál vamos a analizar. La siguiente, a ver otro. Ya, con esa nos quedamos, ¿ya? Con esa nos vamos a quedar. Con esa nos vamos a quedar nosotros, a ver. Pleno jurisdiccional, ¿ya? Que hubo en el 2016, pero también fue homologado hace poco con el 11º pleno civil casatorio. Puede declararse la prescripción de dominio sobre bienes de dominio privado del Estado si es que antes de la entrada de vigencia de la ley 29.618 el poseedor ya ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? A ver, actualmente tenemos la ley 29.618, que es la ley que obviamente es la prescriptibilidad de dominio del Estado. ¿No? Esta norma salió en noviembre de 2010. ¿Ya? Entonces, sí, voy a agilizar rápido este ejemplo, porque estamos con la hora. ¿Ya? Y vamos a ver si hacemos unas preguntas, ¿ya? Que también sirven interno. A ver, este pleno salió en el año 2016. ¿Ya? La norma salió en el año 2010, en noviembre, lo que es la ley 29.618, la ley de expectatividad de dominio de bienes del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que supongamos, si yo adquiero un inmueble, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Yo me compré un inmueble en La Victoria, porque soy fanático de Alianza, y está obviamente ahí, obviamente está los complejos adicionales de Matute. Yo lo compré en el año 92, ahí nace, ¿no? Lo compré ahí nace, y entonces salió el año 2011, tengo los recursos económicos porque al final no puedo tener el título y quiero hacer la prescripción adquisitiva. El juez me deniega, indicando que ya no se puede prescribir. Pero un momento, en este pleno indicó que si yo puedo adquirir un inmueble, si tengo un inmueble antes de la ley 29.618, sí procede la prescripción adquisitiva sobre bienes de dominio del Estado. En este caso, si yo lo compré en el 92 en nace y mi derecho lo estoy haciendo valer en el 2011, yo ya gané la propiedad no solamente con el transcurso del tiempo, sino que también tengo otros elementos posesorios que acreditan que debe materializarse. Y como acreditan que debe materializarse, entonces no se me puede negar ese derecho. Porque obviamente la demanda la he presentado en el 2011, ¿no? Pero yo adquirí el inmueble en el año 92. El 92 al 2002 son 10 años. Del 2002 al 2010, 7 años o 8 años. O sea, 18 años poseyendo y adquirí el inmueble. Entonces, he acreditado que obviamente te cumplo el plazo en exceso y además es antes del 2010, antes de la ley 29.618, entonces procedería la prescripción adquisitiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos de poder demostrar que he tenido la posesión y el animus domini. Si no cumplo eso, simplemente esa prescripción no va a prosperar, no va a tener un buen recaudo. Bien, nos vamos a quedar en esa diapositiva. Vamos a hacer rápidamente unas 2 o 3 preguntas para resolverlo y con eso concluimos. Y ya en interno coordinamos otra sesión. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasamos a una breve ronda de preguntas. Si los colegas si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pueden aprovechar el momento, pueden hacerlo ahorita. El doctor lo Bien, va a vamos a atender con hacer mucho gusto. preguntas nada más, ya por el tema del Ah, tiempo, 3 preguntas. Doctor, muy buenas tardes, excelente ponencia. Mi nombre es Luis Fernández. Yo tengo un caso en que mi madre supuestamente vendió el inmueble, pero es un documento falsificado, pero que lamentablemente ha sido demostrada en el proceso y le ganaron el problema de desalojo, qué sé yo. Pero mi padre ha gestionado una demanda de nulidad de acto jurídico. Finalmente él ha ganado después de 17 años y ahora está en lanzamiento, o sea, lo van a sacar a este supuesto prescribiente. Pero este prescribiente fundamenta su derecho en el documento de compra-venta hecha a mi madre. ¿Cuál es la alternativa a este proceso, doctor? Bueno, vamos a responder porque esto no es una pregunta dentro de la clase. A ver, cuando una persona tiene un desalojo y está en lanzamiento,
muchos confunden que la prescripción adquisitiva, ¿no? Que esté en trámite, ¿no? Lo va a impedir. No. La prescripción adquisitiva lo que busca es formalizar un derecho y ahí es, y después de este que se declara hacerla valer en la vía correspondiente para defenderse, ¿no? Pero en este caso, la prescripción adquisitiva que esté en trámite no va a detener el desarrollo, o sea, no lo va a impedir. Usted tendría que ver qué mecanismos en el proceso para ver su cuestionamiento. De repente, el lanzamiento hay un vacío legal, presentó una nulidad, o algunos han presentado amparos, pero no resultaría para ver el cuestionamiento de eso mismo. Pero por sí solo la prescripción en etapa de lanzamiento no va a impedir el mismo, ¿no? Le respondo su respuesta.